Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. La llama del octavo día, el fuego divino que abraza materia y espíritu. En el corazón ardiente de la Parashá Shemini late una escena que rebasa el simple relato histórico y se desliza, luminosa, hacia el territorio de lo simbólico, el instante en que un fuego celestial desciende, consume la ofrenda y sacude a toda una nación. Los testigos, recién salidos de la tarea colosal de alzar el tabernáculo, ven la llama danzar sobre el altar y caen rostro en tierra, entre clamores de júbilo y temblor. Ese fuego no es meteorología ni azar. La Torá lo describe con un giro preciso: un fuego salió de delante de Iu-Hei Bab-Hei. Los sabios detectan en esa preposición, delante, la huella de la Shejiná, la presencia que se hace visible sin exponer su esencia. Rashi, con la mirada afinada del exegeta, añade un detalle que enciende la imaginación: la llamarada se asemejaba a un león devorador, proclamando el beneplácito divino de forma teatral y pedagógica. El altar como bisagra de mundos. La Kabbalah lee la escena como un abrazo cósmico. En la tierra, los sacerdotes disponen la ofrenda, el olor del sacrificio asciende en espiral, humo gris que se vuelve intangible. En lo alto, explica el Zohar, se despierta la lámpara superior. Materia y espíritu se citan justo donde los opuestos dejan de contradecirse, el altar. El humo representa a la comunidad de Israel, femenino, receptor, el fuego que baja corporiza la fuerza masculina. Cuando se funden, el universo entra en reposo y todas las cóleras del cielo se apaciguan. El Rambam puntualiza que, aunque aquella lengua ígnea desciende del cielo, los sacerdotes deben añadir su propio fuego. Sin la chispa humana, el milagro se marchitaría; sin el destello divino, el esfuerzo quedaría en simple carbón frío. Entre rojo y blanco. Quien mira solo la superficie ve carne y grasa convertidas en ceniza. La mística, en cambio, contempla un laboratorio de transmutación emocional. La sangre roja simboliza la dureza de juicio; al arder, se vuelve humo blanco, signo de clemencia. El Arizal compara el proceso con nuestro trabajo interior. Las pasiones crudas se subliman en deseo limpio cuando la llama de la conciencia permanece encendida. Por eso el fuego del altar, aun siendo milagroso en su origen, exige leños traídos por manos humanas. Dios enciende la chispa, la persona la alimenta. El octavo día que rompe la rutina. La palabra Shemini, octavo, remite a lo que trasciende el ciclo natural de 7. Tras 6 días de labor y un Shabbat de reposo, surge un peldaño que apunta más allá del tiempo. Allí irrumpe la llama divina. El mensaje para el estudiante moderno es claro: la verdadera espiritualidad nace cuando la rutina queda atrás y uno se atreve a dar un paso extra. En el borde entre el deber cumplido y la audacia de la entrega, se enciende la chispa que transforma lo ordinario en milagro. 2 fuegos, un mismo misterio. El contraste aparece enseguida con la tragedia de Nadab y Abijú, hijos de Aarón. También ellos ofrecen fuego, pero sin mandato, buscan la cercanía sin contenedor. La energía que antes desbordó gozo ahora provoca corte fulminante. Los maestros jasídicos advierten: el fervor sin disciplina puede calcinar más que iluminar. La santidad habita en la tensión entre anhelo y límite, impulso y forma. Chen mismo lo resume: los hermanos intentaron saltar directo al mundo del octavo, sin transitar pacientemente los 7, la intensidad fue demasiada para el recipiente humano. Fuego perpetuo, corazón perpetuo. El Midrash recuerda que esa llama con forma de león solo cesará en la era mesiánica, cuando todo el mundo se convierta en altar. Hasta entonces el fuego interior debe continuar. Cada plegaria, cada acto de bondad, cada estudio sincero añade un tronco a la hoguera. El Baal Hatanya lo condensa con ternura: la llama celestial,
nunca se apaga, solo necesita nuestra astilla diaria. Así la historia deja de ser souvenir del desierto y se vuelve brújula luminosa para el presente. Reflexión final. Imagina tu propia vida como un tabernáculo portátil. Cada habilidad, cada emoción, cada minuto que recibes son piezas de oro, plata y cobre esperando consagrarse. A veces el humo, tus dudas, tus errores, tu humanidad bruta, parece opacar cualquier fulgor. Sin embargo, la enseñanza de Chemini susurra que, si permites que ese humo suba y te atreves a entregarlo sin reservas, un fuego superior descenderá a tu encuentro. No necesitas señales pirotécnicas ni leones llameantes, basta encender la mecha de la voluntad y sostenerla. Entonces, incluso en un lunes cualquiera, notarás un resplandor inesperado en lo cotidiano. Será la Chejiná asomándose, validando tu ofrenda y recordándote, con un susurro de brasa, que el universo entero puede arder de sentido cuando un corazón humano decide convertirse en altar.